amigos, y a propósito de la COVID que nos está preocupando, ya son 6 fallecidos en lo que va del año, vamos a comunicarnos con César Munaico. Él es director general del Centro de Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, para que nos dé un poco de detalles sobre cómo va la situación, el panorama en cuanto a esta enfermedad. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya al aire a través de la rotativa en RPP. Buenos días. Buen día, buenos doctor días. Munaico. Gracias por la invitación. Buenos días. Doctor, sabemos que ya son 6 fallecidos. Por favor, ¿cuál es la variable, el factor en común de estas 6 personas que lamentablemente han muerto por la COVID-19? Sí, es importante recordar a la población que ya no estamos en una pandemia, estamos en una fase endémica y el COVID va a seguir circulando, ¿no? Se va a quedar con nosotros, así que tenemos que estar preparados con la vacunación. Básicamente, los fallecidos son personas adultas mayores o personas que tienen comorbilidades, ¿no? Y que se complican porque no han recibido ninguna vacuna. Por eso es importante vacunarse. Tenemos la vacuna bivalente que es efectiva y que por favor invocamos a la población a que acuda a los servicios de salud para que se vacunen. Doctor, y la pregunta que de pronto se hace en el país ante este incremento de los casos, tenemos más personas contagiadas, lamentablemente estas 6 personas ya que han fallecido. Estamos muchos dicen que estaríamos ingresando a una nueva ola de la COVID-19, ¿es así? No, porque la pandemia ya terminó. La pandemia terminó ya en el mes de mayo, ¿no? Con el anuncio de la OMS. Entonces, lo que se espera ahora es el comportamiento endémico de esta enfermedad. Esta enfermedad ya se suma a los virus respiratorios como influenza, como virus sincicial, y cada cierto tiempo, generalmente en época de invierno o cuando aparece un nuevo sublinaje, pueden aparecer brotes o epidemias en el país. Por eso es clave estar preparados, ¿no? Con la vacunación. Pero, doctor, de todas maneras, si bien es cierto puede tener un comportamiento endémico, sigue representando pues un factor de muerte aquí en el Perú. ¿Se puede considerar eso? Así es, ¿no? El COVID todavía, si bien es cierto, ya no va a presentarse epidemias grandes como lo que vimos en la pandemia, pero sí todavía el COVID puede ocasionar casos complicados y fallecidos. Por eso es importante que la población más vulnerable pueda vacunarse para evitar complicarse o morir. Y definitivamente, doctor Munaico, estamos en un escenario diferente, ya sin pandemia, y además con una herramienta que nos ayuda incluso a evitar esa consecuencia fatal. No evitar los contagios, que nos podemos contagiar, pero evitar situaciones graves. ¿Cómo está el proceso de vacunación en nuestro país? ¿Los ciudadanos peruanos se están vacunando? ¿Estamos tomando conciencia? El problema es que ya después de la pandemia la población ya dejó de pensar en COVID y tienen muchos problemas para ir a vacunarse. Por eso es importante que tomar conciencia de que esta enfermedad todavía puede ocasionar fallecidos, así que es clave proteger a las personas más vulnerables, que son las personas que lamentablemente están falleciendo en estos momentos. Actualmente, doctor, ¿cuál es la cobertura en cuanto a la aplicación de la vacuna? ¿Ya se completaron las dosis? ¿Cuántas personas en el país faltaban completarlas? Bueno, hemos pasado más de los 3 millones con la primera dosis bivalente. Todavía estamos por la mitad en la segunda dosis de bivalente. Por eso es importante que la población reflexione. Invocamos a la población a poder acudir a los servicios de salud o a los centros de vacunación para poderse aplicar esta vacuna. La vacuna es gratis, es 100% segura y sobre todo reduce el riesgo de complicarse y morir. Doctor, y para fomentar la vacunación de pronto, no solamente en la capital, sino en diversas partes del país, ¿tenemos garantizadas las dosis suficientes para toda la ciudadanía que se acerque a un centro de salud y que quiera recibir su dosis bivalente? Por favor, le pido, doctor, que nos responda después de escuchar a nuestros anunciantes. Estamos conversando esta mañana con el doctor César Munaico, director general del Centro de Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. Regresamos con esa información y con más.
7:18 de la mañana, te estamos brindando información importante porque en el país se registra el incremento de casos de la COVID-19 y lamentablemente 6 personas han perdido la vida. La ciudadanía está muy preocupada. ¿Cómo protegernos? Pues ya el doctor César Munaico, director general del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, CDC del MINSA, nos acompaña esta mañana para resolver las preguntas, sobre todo de cómo cuidar nuestra salud. Doctor Munaico, nos hablaba sobre las vacunas y justamente le consultaba antes de la pausa si tenemos las dosis suficientes. ¿Qué pasa si en este momento la ciudadanía nos escucha y enciende las alertas? Dice, están falleciendo personas, se están contagiando más. Yo voy a un centro de salud. ¿Existen las dosis suficientes para todos los ciudadanos peruanos? Sí, tenemos las dosis suficientes para todos los peruanos. Eso es importante. Si quieren saber dónde pueden vacunarse, llamar a la línea 113 o ingresar a la página web del Ministerio de Salud o a las redes sociales. Ahí va a estar indicado dónde pueden vacunarse. Doctor Munaico, queríamos también conocer cómo va la situación a nivel de regiones, ¿no? Sabemos que se han reportado, bueno, estas muertes se han registrado en La Libertad, por ejemplo, ¿no? En Tacna y pues en San Martín, en Arequipa también. Pero ¿cómo va en estos casos? ¿Hay alguna región con mayor incidencia, mayor caso de esta enfermedad? Sí, bueno, esta epidemia empezó en el norte del país y en la selva. Básicamente empezaron a incrementarse los casos en Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y también Loreto. Luego bajó un poco a Lima, Ica y al sur ahora en Tacna. Estamos observando un número importante de casos, pero si hablamos en términos de casos, obviamente Lima es la región que tiene mayor número de casos a nivel nacional. ¿Es doctor el factor climatológico o qué estaría generando que se incrementen estos casos? O de pronto las fiestas de fin de año, ¿no? Bien, en realidad son varios factores, ¿no? El primer factor es que, como este es un virus que tiene ya un comportamiento estacional, ¿no? Va a presentarse epidemias o brotes en ciertas épocas del año, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país y en la Amazonía, así como empezó este brote, a partir de diciembre, enero, febrero, marzo empiezan a incrementarse las infecciones respiratorias agudas. En la zona de la sierra y la otra parte de la costa, ¿no? También se incrementan en invierno, pero también en el caso del COVID, cuando hay un nuevo sublinaje, y también las fiestas de fin de año contribuyen a que se incrementen más el número de casos. Doctor, y en el caso, en todo caso, ¿no? En el norte, si aquí han empezado nuevamente a presentarse estos brotes y este incremento de casos, ¿cómo vamos en cuanto a vacunación? ¿Están cubiertas estas regiones o hay menor incidencia si es que los comparamos, por ejemplo, con Lima? Sí, es importante recordar a las regiones que tenemos que mejorar las coberturas de vacunación. En Lima es donde tenemos mayor cobertura, y por ejemplo en Puno tenemos coberturas bajas. Entonces es importante que en las regiones empiecen a trabajar para poder garantizar una mayor cobertura. Ahora ya se está trabajando mucho más en tener una campaña de comunicación, ¿no? En todas las regiones para que las personas puedan acudir a vacunarse. Pero hay cosas que son una barrera, ¿no? O hacen que las personas se confundan cuando se da una mala información, cuando se dice que las vacunas no sirven, no protegen, o también las personas están atentas a las redes sociales y hay mucha información errónea. Entonces es importante definitivamente. Que la Doctor, le pedimos por favor unos minutos que nos espante y retomamos nuestra conversación con el doctor César Munaico, director general del Centro de Prevención y Control de Enfermedades CDC MINSA, quien nos estaba dando detalles sobre la cobertura, la vacunación en regiones. Doctor, estaba explicando, discúlpenos por haber hecho esta interrupción, pero nos estaba explicando sobre cómo va la cobertura en regiones. Mencionaba que Puno tiene menor número de personas que hayan completado la dosis. ¿Qué región le sigue? Sí, tenemos principalmente las regiones de la sierra y algunas regiones de la selva, Ucayali. Entonces es importante mejorar la comunicación a la población para que pueda vacunarse, ¿no? Es importante remarcar a la población que las vacunas son seguras, que sí protegen contra enfermedades graves, enfermedades severas, y hay que proteger principalmente a los grupos más vulnerables.
Claro, doctor, y justamente para esta protección, ¿se está planteando de pronto hacer una campaña? Recuerdo que antes solíamos tener la campaña incluso casa a casa, con brigadistas que iban incluso hasta zonas más alejadas. ¿Se está planteando la posibilidad de pronto de retomar este tipo de estrategias? Las estrategias permanecen, ¿no? Se está trabajando vacunación en los moles, en lugares donde se concentran un gran número de personas, también en zonas como el Campo de Marte, ¿no? Y también se está trabajando en la estrategia de ir casa a casa. Y lo importante aquí es que la población desee vacunarse, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar, dar buena información para que la población entienda que es necesario vacunarse cada cierto tiempo porque las vacunas, ¿no?, conforme pasa el tiempo van perdiendo, ¿no?, su efectividad, y por eso que se requiere los refuerzos que hemos estado conversando con la vacuna bivalente. Así es. Doctor Munaico, quería hacerle una consulta sobre los fallecimientos. ¿Estamos yendo en una tendencia normal si vemos también las cifras del 2023 o si comparamos quizás por número de muertes semanales hemos incrementado en esta primera semana del 2024? Sí, bueno, después de que terminó la pandemia, ¿no?, pasó todavía un tiempo para que los fallecidos pues permanecían en 60, 80 fallecidos por semana. Luego ya ha ido bajando y hemos más o menos llegado a un basal de 3 a 5 fallecidos por semana. En esta última semana hemos visto un incremento, ¿no?, que está un poquito por encima de lo que normalmente esperamos, pero eso es porque se incrementó el número de casos, ¿no? Pero para evitar, ¿no?, que sigan habiendo mucho más fallecidos, es importante que la población vulnerable se proteja con la vacunación bivalente. Entonces, preciso además incluso asumir las otras medidas de protección. Recuerdo que nos insistían bastante con el lavado de manos, el uso de las mascarillas, que lamentablemente, por lo menos el uso de mascarillas ya no es usual en las calles. Sí, es importante recordar lo que hemos aprendido durante la pandemia. El lavado de manos es importante, el uso del alcohol gel y el uso de mascarilla se recomienda en personas que tienen un cuadro respiratorio. Deberían usar una mascarilla quirúrgica y sobre todo lavarse las manos, usar alcohol gel para evitar contagiar a otras personas, principalmente a nuestros familiares, por ejemplo, que son más vulnerables, a nuestra abuelita, a nuestra mamá, a un tío que tiene algún problema de una comorbilidad. Entonces por eso es importante, frente a cualquier cuadro respiratorio, usar mascarilla mientras dure el cuadro y lavarse las manos frecuentemente. Definitivamente, doctor, le agradecemos mucho por esta entrevista. El doctor César Munaico, director general del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, CDC del MINSA. Ya saben, entonces, a lavarse las manos, a tomar las precauciones para evitar que los casos de la COVID-19 continúen elevándose. El uso de mascarilla también es importante, sobre todo para aquellas personas que no han completado su dosis, que tienen alguna enfermedad respiratoria y, por supuesto, también prevenir con aquellas personas que tienen comorbilidad. Le agradecemos entonces al doctor César Munaico y con eso nosotros nos vamos a una breve pausa y vamos a escuchar los titulares.